Bienvenidos a Caóticamente, donde el caos de las ideas no se evita, se conversa. Soy Melissa Lazarus y esto apenas comienza. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Caóticamente, donde el caos de las ideas no se evita, se conversa. Gracias a todos por estar aquí nuevamente en un episodio más de Caóticamente. Gracias por seguirnos por el canal de YouTube de Panamá en Directo y Arca Media en Directo. Ambos canales ustedes se pueden suscribir y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que estemos al aire en cada uno de nuestros programas semanalmente. Me presento nuevamente, Melissa Lazarus, para los que no me conocen, productora de medios y bueno, ahora con un programa digital, Caóticamente, que espero que les guste. También nos pueden dejar sus comentarios allá abajito en el box, si les gusta, si no les gusta, a quién quieren que entrevistemos, a qué personaje panameño quieren que entrevistemos aquí en Caóticamente. Pero vamos a iniciar con nuestro invitado, que yo creo que para muchos él no necesita presentación. Yo creo que casi todo Panamá lo conoce. Casi todo Panamá sabe quién es el señor Eduardo Linjuen, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás, Melissa? Qué bien. Contento de estar aquí contigo. Oye. Ajá, ahora sí, nuevamente buenas tardes. Sí, ahora sí, contento de estar aquí contigo y disfrutando esta oportunidad que me das. ¿Todavía usted se ha encontrado personas que no saben quién es? Mucha gente. Y cuando... Mucha gente, eso no tiene nada de malo, no todo el mundo tiene que saber. No, pero hay una cosa que le pasa a la gente en la televisión, es que tú no sabes quién soy yo. No. Yo siempre digo no caigan en eso, por favor. Yo siempre digo, tú no sabes Piénsalo, quién es... pero no lo digas. Yo siempre digo, tú no sabes quién es mi jefe. O sea, Okay. Tú no sabes quién es mi jefe. Pero, y cuando llega a un lugar que no saben quién es, ¿cómo usted se presenta? Yo creo que tiene tantos títulos que ¿cómo usted se presenta cuando llega? Nada, Eduardo, como me puso mi papá. ¿Pero quién es? ¿Qué hace? Mucho gusto, Eduardo Linjuen, periodista. ¿Y ya? Así. Eso es lo que más me Mucha humildad. me gusta. Mucha humildad. No, pero de hecho estoy pensando cambiarla. Yo trabajé electricidad hace mucho tiempo. Y como hay tanta gente haciéndose pasar por periodista o que dice que es periodista ahora, entonces yo no sé, no hay mucha gente haciéndose pasar por electricista. Entonces yo creo que de repente sí puedo decir, no, yo soy electricista. Muchas personas que ahora son nutricionistas. Hay nutricionistas de internet y un montón de cosas más. Entonces sí, fíjate que electricistas no encuentras... Y los plomeros tampoco. Impostores, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí puedo decir, pero no, entonces como no me acuerdo de muchas cosas, después hago una chambonada y que dejo mal a los electricistas, así que no quiero que los compañeros queden mal. Usted se llama Eduardo Linjuen. El Sí. Linjuen para muchos es chino. Es chino. Para muchos no, es chino. ¿Es chino? Es chino. ¿Y El de abuelo dónde? de mi abuelo llegó de China, China en el primer barco, en el Sea Witch, por allá por 1854. Y sí, mi familia... Yo me río porque los Linjuen estamos en Panamá desde hace más de 150 años y hay otra gente que cuando salen y brincan los capítulos esos de xenofobia y los chinos y la guarda, mi familia tiene más tiempo aquí que la tuya seguramente. Sí, pero tienen demasiados años los chinos aquí en Panamá. Sí. ¿Y cómo usted se acuerda de toda esa historia? ¿Quién le contó toda esa historia de los Linjuen aquí? Le pregunté a mi papá bastante, él me contaba lo que le había contado su abuelo y tengo un tío, Rafa, que sabe algunas cosas, así que todavía me debo una conversación con él porque él vivió más tiempo. Mi abuelo murió muy joven, realmente a mi papá lo cría de su abuelo. Cuando yo digo mi abuelo estoy hablando de mi bisabuelo, Sao Sin Linjuen. Oh my God, sí era el que tenía el nombre Sao chino. Sin Linjuen. Sao Sin Linjuen. Oh my Entonces God. mi tío Rafa vivió más tiempo con él, ¿no? Entonces Ok. él seguramente Rafa sabe más cosas, ¿no? Pero sí, le debo una llamada y una visita. Me por parece cierto. súper importante que conozca de dónde viene. Sí. Yo creo que todos debemos saber quiénes somos, Ujú. porque el nombre lo tiene cualquiera, pero su apellido no. Ujú. Eso es como que la identidad o lo que cada uno tiene para Claro. siempre, para toda la vida. No, y tengo muchos tramos perdidos en el camino también. Mis otros bisabuelos, los abuelos de mi papá por parte de su mamá, ellos llegaron de Puerto Cabello en Venezuela. Oh, no puede Pero ser. no eran de Puerto Cabello en Venezuela y tengo, digamos, hasta ahí. O sea, llegaron a Colón, por allá por 1900, A esa parte Trino ya. Quijano y Benita Ochoa.
a esa Y de ahí partería. para atrás no tengo más. O sea, no he podido averiguar más nada porque es lo último que Sí, porque que yo sé que usted tiene su parte colonense. Sí, todos. O sea, yo nací en Panamá, pero del lado de mi papá, los Linjoen son de Colón. Sí, porque Linjoen Quijano. Mi papá era Eduardo Enrique Linjoen Quijano de Colón. usted tiene dos primos que son tíos míos. Seguramente. A ver, mi mi tía papá. Olga y mi Ajá. tío Ricardo. Mi papá tuvo, o sea, mi abuela, Luz Quijano, Ajá. tuvo 10 hijos. ¡Wow! Y esos 10 hijos de esos, los hermanos, mi papá y sus hermanos, también fueron, digamos, bastante prolíficos y tengo muchos primos. Antes era súper normal tener más de 10 hijos. Sí, 10 sí, hijos. entonces, y sí. Olga estuvo de cumpleaños hace poco, por Sí, cierto. y tuvo tremenda fiesta. Y yo te la voy a vi. contar, en el caso de Olga, yo me enteré hace como 4 o 5 años nada más que se llamaba Olga. O sea, toda la vida le dimos China, 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 Ah, sí. China. Y ella Siempre fue es- China y, Y yo... ella es morena, ella Sí, es de pero mi color. siempre le dijeron China y yo, ¿cómo se llama China? Yo, ok. No puede ser que usted hasta ahora Después sepa de que viejo supe, su prima... y eso me ha pasado con varios primos también que... No puede ser. Todo un Eduardo Linjuen. Sí, no, porque son los primos. Mira, Claro, los lo de primos. los nombres, fíjate, curiosamente, Ujú. lo de los nombres, me lo han preguntado otras veces. Yo tengo, esto va a sonar raro, yo tengo mala memoria. Entonces Yo no le creo. eso de repetir los nombres de la gente o repetir el nombre completo con el apellido o el segundo apellido es precisamente como un ejercicio de memoria para que no se me olvide. Entonces, por eso cuando tú ves que yo digo los dos apellidos de las personas es muchas veces para evitar En los eso. Es un noticieros. ejercicio, claro, pero es un ejercicio. Sí, porque usted siempre comenta el nombre, el segundo nombre, el apellido y el segundo Sobre todo el segundo apellido y las mamás se ponen felices cada vez que lo menciono porque siempre la gente... Y mis tías me reclaman, yo soy Linjuen Licona y mis tías me reclaman cuando dicen, ¿y Licona qué? A todo el mundo le dices el segundo apellido y el de nosotras los olvidas, ¿no? Pero sí, pido disculpas a mis tías también por eso. Usted menciona que tiene mala memoria, Ajá. pero usted tiene muchos datos Ah, bueno, que eso no es otra cosa. todos, que no todos tenemos. Yo ahora mismo bajo y no sé dónde dejé el carro. Ay, no puede ser aquí mismito. Por eso, si no lo veo, me toca a cada rato agarrar el control y Y poner la alerta para que el carro pite y poder encontrarlo. Pero sí, se me olvida eso, dónde dejo las llaves. Hay algo que le llaman trastorno de déficit atencional. Ajá. Tengo eso Que ahora todo el mundo diagnosticado. lo tiene. No, yo sí lo Ajá, tengo usted sí diagnosticado lo desde hace tiene. mucho tiempo. Y también cuando a alguien se lo diagnostican o una persona me dice, no, que mi hijo salió con esto, yo le digo, hey, yo tengo eso, tranquila, eso Es no, algo- no te No es nada del otro mundo. no te desesperes, Ajá. no te vuelvas loca. Yo tengo eso y no me ha ido Mal tan en la mal vida. en la vida con eso. Pero ahora que usted comenta eso, Sí. ¿qué pensó su mamá cuando se dio cuenta o cuando ya le comentaron que usted tenía eso? No, eso me lo dieron de viejo. Ah, ok. Me lo dieron de Sí, grande, porque sí. hay muchos padres que sienten que no lo han hecho bien. Sí, no. cuando les Mi mamá comentan que tienen era ese maestra de trastorno. educación especial, así que ella tenía conocimientos de esos Claro. temas y también hay... A ver, hoy día el gluten, el déficit atencional, ponle lo que tú quieras, incluso cosas más serias como la depresión. Antes eso no era aceptado. O sea, No, eso era de que tabú. tengo depresión y papá me hubiera mandado para el Para el carajo. literal. Sí, verdad que en Eso era podcast, tabú, en eso podcast era podemos tabú. decir para el carajo, sí. Entonces, sí, tema de quítate esa, párate y tal. No. Hoy día sabemos y se ha estudiado que el tema es real, pero esas cosas antes no eran. Eso era tabú. Era un problema. O sea, 100%. déficit atencional, no. Conducta. O sea, eran trastornos de Y conducta le y, pegaban a eso le uno, pegaban ya. a uno y ya. Hoy día, o sea, afortunadamente se ha estudiado más y se sabe más sobre el tema, pero antes no. Con lo que yo le quería yo le quería preguntar con los datos que usted tiene que no todos conocemos. Usted Sí. estudió algo relacionado a la comunicación, pero Sí. ¿por qué no historiador? No sé, fíjate, y me llamó la atención hace un par de años, el rector de la universidad decía que había poca gente Historiadora. inscrita Ok. en la carrera de historia de la universidad. Es una carrera. Sí, claro, son licenciados en historia. Y yo me quedé con el mensaje, de repente me meto, ¿no? Pero no lo sé. Mira, historia requiere, para ser el historiador requiere de una disciplina y de una metodología. A mí me gusta mucho el tema de la investigación y metodología de investigación. Pero el historiador requiere de una disciplina que yo confieso que aunque me gusta, no tengo esa
disciplina, además de una alergia a los periódicos viejos y a los libros viejos, que creo que a lo mejor hubiese sido difícil para mí, pero me encanta. Yo voy al Parque Omar, dizque a correr, a hacer ejercicio y me meto en la biblioteca a ver la hemeroteca, los periódicos viejos y no hago nada de ejercicio, se nota. Ay, por Dios. Pero no hago nada de ejercicio. ¿Usted simplemente lee y ya se le queda guardado todo? Sí, creo que tengo algo de eso, de que puedo retener mucha porque... información cuando leo. ¿Cuál es su hito favorito de la historia panameña? Ahora que tengo varios. Tengo varios y representativos, hay que decirlo. Lo del 9 de enero de 1964 es un episodio que lo he leído mucho. El asesinato del presidente Remón, el 2 de enero del 55, también he encontrado algunas cosas sobre eso. El incidente de las atajadas de sandía. Ese es mi favorito. Es uno de mis favoritos. Yo un día le contaba a un amigo, tú sabes que el gringo pagó, ¿no? Al fin, o sea, el gringo sí pagó la sandía. O sea, el gringo no quería pagar y uno de los compañeros fue el que pagó la sandía, pero bueno, eso no frenó la cosa y tuvimos el episodio. Y por supuesto lo del 3 de noviembre de 1903. Pero sí, yo creo que lo de Remón es uno de los que más me gusta, es más reciente. Se tanto. Todavía hay gente viva. Wow. Entonces, claro, no mucha gente quiere hablar del tema. Hay nombres de familias involucradas, no les gusta. Entonces, por allí hay algo de eso, pero sí, ese es uno de mis episodios favoritos de la historia. ¿Con cuántos años usted llega a trabajar en los medios? Muy temprano, primero Manzanillo, ¿no? Mi hermano Ariel trabajaba en la radio y entonces ese es que le dicen el chino Lin Yuen. Entonces, claro, cuando él trabajaba en Festival Estéreo y uno tenía 15, 16 años, parquear en la emisora era como que chévere, estoy en la emisora. Lo más cool que había en ese momento. Una emisora muy pegada, entonces ya yo, digamos, estaba vinculado a los medios. Y mi papá también, mi papá era productor en Todo por la Patria. Y así que ya yo estaba ahí también viendo la producción de televisión y esas cosas. Después, fíjate, cosas curiosas, el plan B. Yo quería estudiar milicia. Yo iba para la escuela militar, pero fue la invasión, se acabó el tema de la escuela militar y terminé estudiando mercadeo y publicidad porque en la carrera había un componente importante de producción de televisión que era algo que ya yo había visto con mi papá. Entonces, por allí fue que me inclinó un poco el asunto y así fue como quedé metido, ¿no? Y ahí mismo, como te decía, el vínculo con mi hermano, la discoteca móvil, grababa cassettes y esas cosas, y entonces ya uno estaba ahí metido. La discoteca tenía un programa de radio y también en el programa de radio, estudiando mercado y publicidad, me metí a estudiar periodismo al mismo tiempo, iba a las dos universidades a la vez, cosas locas, pero al final el periodismo me aló, digámoslo así. Yo le pregunto eso porque yo creo que para los de mi generación, usted es uno de esos referentes. Yo no sé, cuando dicen eso, ha pasado un pelado y dice que el maestro, no, para mí maestros son esos señores, yo no. Pero yo soy así Eduardo. Como... Ha pasado, me dice la muchacha, señor Eduardo, yo no, señor Eduardo era mi papá, yo soy Eduardo y ya. No, pero yo se lo digo porque sí es como uno de los referentes también con el profesor. Sí. También con Edwin es el profesor, él sí. Sí, y Atenógenes también es no uno es tan de viejo los... tampoco Atenógenes, tú sabes, ¿no? Pero es sí, parte de es un referente, es ¿no? parte de su generación. Sí. Y también Lucy también es parte de su generación. Un poco antes Lucy, muy poco, pero sí. Lo que pasa es que en el caso de Lucy, y tengo que decirlo, Lucy no estaba en Panamá. Ella estaba en Chile, ¿no? Entonces, cuando ella llega a Panamá, casi todos tenemos ese denominador común que es post-invasión. Claro. O sea, con la invasión con la democracia, trajo también la libertad de expresión. Entonces, al venir un tema de libertad de expresión después del año 90, vino una cantidad de emisoras, el trabajo periodístico en los medios, la libertad de expresión, etcétera, cogió mucha fuerza. Te cuento, aquí estamos grabando un podcast, estas cosas no existían, pero en ese momento, además de la televisión, hoy día son solo, la fuerza está en 2 canales. Sí. La gente de Next también está haciendo algo, pero en ese momento, el 2, el 4 y el 13, o sea, los 3 canales tenían noticiero fuerte. Y en radio, los programas de radio, estaba RPC Radio, La Exitosa, KW Continente, Radio Ancón, estaba Radio Mía, el profesor Cabrera estaba en Líder 540, pero me refiero a que había 6, 7
u 8 emisoras de radio, pero con equipos de 10, 12 periodistas. O sea, no estamos hablando, ahora quizás estas mismas emisoras tienen programas, pero con equipos mucho más reducidos, o tienen programas de opinión que llenan la parrilla más allá de los noticieros grandes, ¿no? Las mismas emisoras grandes, RPC Radio, La Exitosa, tienen noticieros todavía, pero no esos equipos de noticias que tenían cuando empezó la década del 90. Yo se lo preguntaba porque así mismo como tal vez esta generación mía se inspira en ustedes, ¿quiénes fueron los de su generación que a usted, que lo ayudaron o que usted vio en ese momento como un personaje que usted quería seguir sus pasos? Te voy a contar, De la TV, ¿no? No quiero ser egoísta, es difícil, porque como te dije, vino un boom. O sea, ahí saltamos un montón de gente. Mi papá era periodista y sin duda mi papá fue mi maestro en muchas cosas, pero yo vi poco a mi papá ejercer periodismo porque, vamos, yo fui niño y adolescente ya cuando mi papá trabajaba para las Fuerzas de Defensa. Entonces él no estaba haciendo ese periodismo que había ejercido en los 60s, él mismo en RPC. Por ahí está su voz todavía en una narración del 9 de enero del 64 que la oigo y me emociono todavía. Pero eso, por ejemplo, yo no lo vi. Entonces, claro, estábamos en un momento creciendo. Yo tengo que mencionar a algunas personas que nunca se los he dicho. Fíjate, y no es que fuera un referente tampoco, tengo que decirlo con mucho respeto, pero yo recuerdo cuando yo llegué a trabajar a Telemetro, Octavio Cogli. Nunca se lo he dicho a Octavio, lo estoy diciendo aquí en este podcast para que quede grabado. Saludos, Octavio. Yo no voy a decir que Octavio me enseñó muchas cosas, no, porque tengo que decirlo, hay gente que no me enseñaba nada, pero a Octavio lo que yo le pregunté, él tuvo la cortesía y la amabilidad de contestarme. Debo decirlo, o sea, yo llegué a la televisión en ese momento, los equipos habían cambiado un poco lo que yo había visto unos años atrás, y editar y esas cosas. Yo le pregunté a Octavio, Eduardo, no, mira, esto es así, así, y me lo enseñó con mucha diligencia, y yo tengo que agradecerle eso en ese momento. Él no fue el que me llevó a trabajar allá, ni nada de eso, pero cuando yo llegué allí, yo tengo que decir que él no fue mezquino conmigo. Y tengo que decirlo, hay otra gente que tú veías y tú preguntabas y nada. Y no, y en la parte técnica, editando, yo recuerdo un compañero te decía, estaba así, de repente con los equipos, y Eduardo, pásame ese cassette que está allá, y cuando tú te volteabas, clac, 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 hacía todo para que tú no vieras cómo se hacía. ¿Ves? El egoísmo. Sí, por eso te digo. Entonces yo, por ejemplo, le reconozco eso a Octavio, pero hay gente que hacía las cosas muy, muy bien. Lo que pasa es que, como tú dices, contemporáneos todavía están. Yo te puedo ser muy sincero, yo creo que cuando tú oyes, de hace rato, más que nada conduce programas, no lo oigo leyendo noticias, pero Hugo Famanía. Hugo, sí. Hugo, desde el primer día que lo hizo bien. O sea, hay gente que tú sabes que tú entras y dices que, ahí que con el tiempo va desarrollando. Hugo siempre lo hizo bien. Y estaba Luz María Noli en TVN, ella venía de mucho tiempo. Yo tengo que decir que Luz María es un ídolo para mí dentro del tema del periodismo. Y yo vine a trabajar con ella ya cuando ella se estaba retirando de TVN, y ya yo estaba, digamos, como periodista formado cuando llegué a trabajar con ella en general. Pero sí, son de esas personas que tengo referencia, sin duda alguna. Y hay otros ejemplos que, por eso digo, así como mencionaba Octavio, que yo no sé si la gente lo tenga en algunos sitios importantes. Usted puede pensar, por ejemplo, lo que quiera, y Edwin lo ha mencionado aquí, lo que pasaba en el Cañonero de Don Plin. ¿Y por qué menciono a Don Plin? Yo ni siquiera tengo que estar de acuerdo con lo que hacía Don Plin, pero adivina, yo escuché a Don Plin siempre a las 6 de la mañana todos los días. Yo no sé si ese señor se enfermaba, cogía vacaciones o qué, nunca, siempre estaba ahí. Entonces, independientemente de lo que usted pueda pensar de él, esa constancia que él tenía de estar allí todos los días, a las 6 de la mañana, usted que se madruga, Melissa, sí. Eso no es fácil para mucha gente. Entonces, esas cosas yo tengo que decir, les doy puntos, y creo que hay ejemplos rescatables de ese trabajo de ellos. ¿Usted siempre estuvo full política, noticias o no, yo hizo algo más? ¿Qué ha hecho? Yo empecé, lo primero que hice en radio fue cabina, muy poquito, en el show de los Guerreros de la Música. Yo estaba estudiando periodismo. Me llevaron, yo quería escribir, yo siempre he querido escribir, creo que no escribo mal, pero Dios me regaló la voz esta que tengo. Y entonces apenas la voz yo llegué... que enamoró a mi mamá. Mis saludos.
para Iris. Pero sí, yo quería escribir, yo quería ser reportero, pero yo llego a la emisora. Mi primer trabajo como periodista o en el campo del periodismo fue en Radio Ancón. Y cuando yo llego a Radio Ancón, yo quería escribir y me dicen, no, Eduardo, tienes que leer el noticiero. Listo, a leer el noticiero y escribía poquitas cosas. Me voy para RPC Radio, yo llego a RPC Radio para ser reportero de radio. Contento, mi grabadora, el montón de reales porque había que llamar por teléfono público para la emisora, para los despachos. ¿En No sé serio? qué. Y Ya me va. dicen de una vez, Eduardo, que vas para la calle, pero a la 1 de la tarde porque necesito que estés aquí para que leas el noticiero del mediodía. Y me tocaba leer el noticiero del mediodía, así que fui reportero. Yo he sido poco reportero, poco, que era lo que más quería hacer yo. Lo he hecho, pero me pasó eso. Entonces, estando en la radio, las oportunidades fueron cambiando. Es decir, yo entro a RPC Radio por una situación, venían las elecciones, etcétera, y cuando se acaban las elecciones, entonces, ¿qué más vamos a hacer? Queda haciendo un programa. Y después me tocó hacer otras cosas. Hice deportes, me gustó mucho hacer deportes, pero tengo que decirlo, en deportes... No es cualquiera que pueda hacer deporte. Sí, yo quisiera preguntarle, Lemo hace un programa en Arca Media, Sí. está por el mediodía Sí. en Arca Media, preguntarle a Lemo, pero ¿qué me pasó a mí cuando yo llego a deportes? En béisbol, por ejemplo, estaba Tony Santos, Pepe Cortés, Leo Alvarado, Lemo Jiménez y Beto Gómez eran como el tercero o el cuarto en la rotación. O sea, si entraba yo, ya iba a ser como el quinto en la rotación. O sea, yo no iba a llevar mucho chance allí. Y en fútbol estaba Barreto, Rodrigo Pérez, Rubén Pinzón. O sea, había puros caballos. Entonces, sí, yo en deportes hice deportes, narré fútbol, narré basquetbol, narré béisbol. Me tocó narrar, nunca fue mi fuerte, boxeo, hasta carrera de caballos una vez, pero no confieso que en paralelo estaba haciendo noticias y entretenimiento y terminé desarrollando más esas cosas y a lo mejor por eso no quedé más en deportes, pero es algo que me encantó, ¿no? De hecho, de todo. Sí, en la radio. Y tú mencionabas hace un rato de la generación. Claro. Sí, mi generación de radio, mucha gente de mi generación ha hecho de todo en radio. De salir a la calle hasta vender la cuña, de hacer cabina. O sea, yo soy operador de radio. En esencia, yo soy operador de la cabina de radio y por eso valoro mucho el trabajo del operador de radio. Y ha cambiado ahora con la computadora, tú haces clic. Pero Y cuando ya, teníamos y que estar listo. metiendo cassette, discos, CD, uno detrás del otro, eso era un pulpo, el trabajo ese que hacía en cabina. Ahora es mucho más fácil. Básicamente la tenemos fácil los de Sí. esta generación, porque usted si me comenta que para los reportajes tenía que llamar por un teléfono público. Sí. Ahora nos conectamos por un link, es por Zoom o por los aparatos estos nuevos Sí. y es súper fácil. Sí. Es súper facilito. Nunca se me olvida, en el año 93 hubo un fuego grande en Caledonia. Diciembre del 93. Era un edificio, no el del machetazo, uno que estaba por allá. El machetazo se había quemado antes de la invasión. Oye, cuando yo llego de la emisora, yo trabajaba en Radio con mi teléfono, con un montón de monedas llamando del teléfono público para reportar el fuego. Y llega Luis Alberto Jiménez, que hoy está conmigo en TVN también. Sí. Él estaba en RPC Radio. Llega a RPC Radio, ¿no? El carro, la unidad móvil, la antena, la cosa. Y yo corriendo para la esquina para el teléfono público y ni veía. Entonces tenía que alejarme del teléfono público para regresar para echar el cuento. Mientras que Luis Jiménez estaba ahí parado con el micrófono. Yo dije que esos son los grandes, ¿no? Grande. Sí, algún día me tocará a mí. Pero bueno, me tocó, pues, pero sí. Y siente que los de nuestra generación nos estamos preparando bien para para seguir lo que ustedes en algún momento van a dejar. No lo sé. Hay tanto que ha cambiado esto que estamos haciendo hoy día, Sí. no se hacía. Para lo de las protestas durante la mina, recuerdo, me encontraba yo a las 10, 11 de la noche en unas cuentas de TikTok transmitiendo en vivo Totalmente. algunas cosas que estaban pasando por allí, por la Iglesia del Carmen, por la universidad. Y claro, tú en TikTok, vamos, cualquiera puede dejar su señal y mientras tenga data... Ya lo deja seguía transmitiendo y dejaba eso allí y sentí como que cuando yo tenía la edad de esos pelados que estaban transmitiendo, ahora no había eso, pues. Pero me hubiera gustado tenerlo. Y ahora hay que entender que eso es lo que hay y creo que el camino va a multimedia. A ver, hay mucha gente diciendo, no, que la televisión... Miren,
Cuando se inventó la radio y se desarrolló la radio por allá por 1920, 1930, decían que los periódicos iban a desaparecer. Y todavía siguen vigentes. Y después cuando vino la televisión, que la radio iba a desaparecer y que los periódicos iban a desaparecer. Y ahí está la televisión, y ahí están los periódicos, ahí está la radio y los periódicos convivieron con la televisión por mucho tiempo. Y ahora en la época de redes sociales, sin duda alguna, yo entiendo y reconozco el papel de las redes sociales, pero los periódicos, todavía el impreso, se ha modificado un poco y la gente lo lee en su celular, pero sigue siendo, o sea, la estructura del periódico como tal, el medio en que lo lees, bueno, en la tablet, en el celular o en la computadora, puede que haya cambiado un poco. Y en la televisión y la radio a lo mejor van a desaparecer las antenas en los cerros y la señal va a llegar a tu casa por streaming, por banda ancha, por fibra óptica, como lo pongan. Pero en general el concepto como se hace de televisión o de radio sigue siendo el mismo. Y esto del podcast que queda en audio, lo que yo oigo en Spotify y las narraciones, lo que hace Diana Uribe, etcétera, al final del día es radio pura y dura. Más que todo es evolución. Es una evolución. No que se vaya a ir. Así como el AM cambió al FM, Sí. La televisión pasó de blanco y negro a colores, Y ahora en que el la sonido radio. tuvimos el estéreo. Yo creo que ahora cambió el medio y tenemos el celular, pero al final en el celular estás en televisión o estás oyendo radio. Yo cuando pongo el radio en el celular, escucho la emisora, en las distintas emisoras, puedo escuchar distintas emisoras del mundo, pero las escucho en el celular con los audífonos. ¿Usted todo el día se mantiene súper informado o tiene una hora para estar actualizado de absolutamente todo? Soy adicto a la radio. Wow. Todavía la radio es mi medio. Aquí estoy oyendo Arcamedia, no tengo nada que ver con esa emisora, más allá de la amistad. Y si oigo un bache, oigo una cuña repetida, oigo una cosa de esa, llamo y digo, pasó tal cosa, o está fuera del aire a las 5 de la mañana. La vez un día. pasada a las 5 de la mañana Sí. dije, Melissa, está sonando tal cosa. Y yo dije, Había dos cosas, sí, y no tengo nada que ver con esto. A ver, y lo hago con De la mejor manera, RPC Radio, o llamo a la otra emisora, allá donde quería robar la plata Flor, y porque están trabajando amigos ahí. Entonces, Claro. tú vas a decir que yo no le voy a decir a Pinky que algo salió mal. por supuesto. Por Dios, o sea, ¿quién no quiere a Pinky? Pero, ¿usted tiene radio en la casa o utiliza celular? En el carro. Pero Sobre se la todo pasa cuando todo estoy el día en el carro, Bueno, entonces. más tiempo del que yo quisiera. Pero, ¿En serio? ¿Come también ahí? Sí, no tengo problema. La gente dice que no comas en el carro, no, yo sí no tengo problema con eso. Y duerme también. Casi, no, pero sí, fíjate que no tengo radio en la casa. En la casa, el televisor, cuña para Tigo, pero los canales de Tigo, por allá por el 850, comienzan a estar en distintas emisoras de radio. Sí, ¿no? ahora. Yo estoy en WOW y oigo WOW en Tigo y Omega Estéreo, está Cable Continente, RPC Radio, varias están en el canal. Arcamedia no, yo se lo reclamé a Edwin hace tiempo, pero sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora regresamos. ¿Aquí hay pausa? Oh, sí, aquí Ok. hay gente que está patrocinando. Oye, Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos conversando con Eduardo Linjuan aquí en Caóticamente. Ya regresamos con Caóticamente. El pollo de tu familia, un pollo que no pierde su frescura. Es un pollo que tiene sabor, porque detrás de nuestros pollos frescos está la calidad Melo. El pollo fresco Melo es más confiable por su empaque hermético y su visibilidad en la fecha de caducidad. El pollo que es parte de tu familia. El pollo fresco Melo. El metro que me ahorra el tranque fue posible con los aportes de tu canal. La escuela donde estudio es posible con los aportes de tu canal. El hospital donde nació mi bebé. El agua que riega mi cosecha. El 120 a los 65 que me ayuda. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos del canal, Canal de Panamá.
¿Qué sopa? Te voy a contar sobre un lugar que es el número 1 en maderas y materiales de construcciones en Panamá. Comasa tiene todo lo que necesita tu casa. Conoce sucursales, ahora nada te retrasa. Ya no tienes excusa para hacer tu terraza. Con Comasa, herramientas, ventanas, puertas y jardinería. Venden techo, pintura, sobre sí, ferretería. Tienen rantan de cosas que ni yo mismo sabía. Materiales, tablero con los precios que quería. Pa' Comasa, 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 Comasa. Siempre hay uno por tu casa. Pues sí, Comasa, todo el jingle, pero es para que se te quede en la cabeza. Búscalo en Instagram, como Comasa Panamá. En Instagram. Estamos de vuelta en Caóticamente con Melissa Lazarus. Estamos de vuelta aquí en Caóticamente y definitivamente es súper chévere conversar con el señor Eduardo Linjoen porque tiene tanta data, tiene tanta información que a mí me sorprende todavía de todo lo que él sabe. No, y vine a tu programa, tengo que decirlo, yo no estoy dando muchas entrevistas últimamente. Dije que no iba a dar más. No, fíjate que no, pero es que con Melissa me comprometí hace rato porque ella quería que yo viniera en la mañana los viernes a un programa que ellos hacen de música. Y nunca pude. Y no pude. Cuando me invitó para el programa de la invasión, como yo tengo alguna información de la invasión del 20 de diciembre, decidí yo, bueno, voy a ir a acompañarla y vine acá porque le debo este programa a Melissa y aquí estoy, Melissa. Mire. No, hay una mezcla de cosas. Yo trabajo para otra emisora de radio, yo trabajo para un canal de televisión, entonces tampoco uno debe estar en tantos lados. Yo tengo micrófono para decir lo que pienso. Entonces, cuando yo vengo a un programa como este, le estoy quitando también la oportunidad a otra persona que no tiene quizás la tribuna para hacer lo que yo sí la tengo diariamente. Pero como era por ti, piropo para Melissa, yo vine si por él Melissa. me dice a mí que no, me da algo. Y lo venía posponiendo hace rato, así que aquí estoy por Melissa. Gracias, muchísimas gracias. Y por los oyentes, también. Sí. Y eso que le tengo varias cosas que no me gusta, yo se lo he dicho, pero... ¿A quién? ¿A ti? ¿De mí? Sí, claro. ¿Cómo qué? Yo no le digo Aspinwall a Colón jamás. Ah, cierto. Yo se lo he dicho, pero ella lo disfruta y yo qué, listo, está bien. Para mí ese era el mejor nombre. Bueno, pero yo no le digo Aspinwall jamás. Pero ¿por ni qué Navy no? Bay, ni ninguno de esos otros nombres. Isla Manzanillo tampoco. Colón. Isla Manzanillo es un accidente geográfico, no me molesta tanto Manzanillo, pero es Colón. O sea, en Panamá hubo una resistencia a llamarle Aspinwall por un motivo patriótico y yo la comparto. Entonces yo le digo Colón, no Aspinwall. No le diré más. No, usted puede decir, a ver, ese es tu estilo y listo. Yo no lo comparto, pero ese es tu estilo. Y... yo le veo cierto flow, cierto Aspinwall, a ver, estilo. Sí suena bien. City. A mí no me molesta el cómo suena, sino un poco lo que claro. Lo que representa. Por lo que me lleva a preguntarle la importancia de conocer la historia. A ver, la historia te da muchas referencias. Tú me preguntabas si yo estaba en política. Como periodista he cubierto mucho de noticia económica y de noticia política. Y entender episodios históricos son clave para cuando se están desarrollando acontecimientos políticos. Entonces, hay algunos que te sorprenden y otros que son... uno dice, esta película ya la vi. O esta película ya la viví. Entonces, en el análisis, conocer la historia te permite entender las situaciones, ¿no? Y sobre todo como un periodista, uno tiene que estar sobre todo informado de absolutamente todo. No solamente de lo que se hace en un medio, sino de todo lo que pasa a nivel nacional para poder informar bien y ya poder dar los datos correctos. Claro. No, y entender la historia... los elementos alrededor para cuando algo pasa. Y mira, yo te voy a contar. Aquí hablamos de la independencia de Panamá, de España, en 1821. Y nunca decimos qué estaba pasando en Europa en 1821. Entonces, claro, si tú piensas que España está preocupada por Napoleón, que los va a invadir, etcétera, entonces, claro, España no puede estar pensando en Panamá. Entonces, una España que descuida Panamá por estar preocupada por Napoleón en Europa, entonces Panamá también se aprovecha de eso. Pero esas cosas uno tiene que entender los contextos, las otras peleas que estaba pasando. El presidente de la República, los intereses del presidente, del partido en el poder, versus las decisiones que se toman cuando se toman. Yo creo que es importante saberlo en la historia y contarlas, ¿no? Sí, aparte que... yo siento que la historia es tan fundamental en la vida de cada uno. Te cuenta la historia de tu país, de quién eres. Yo creo que es identidad.
de quién eres, de dónde vienes. Y saber cómo pueden reaccionar las cosas. Mira, aquí en Panamá, recientemente el tema de Donald Trump con Panamá. Y tú le explicas, o sea, seguramente un extranjero o alguien muy joven como tú, Melissa, un extranjero que haya llegado a Panamá en el año 2005. Llegó de 18 o 20 años a Panamá, pero tiene 20 años viviendo en Panamá. Conoce Panamá bien. Ha estado aquí, se estudió aquí, se formó aquí y conoce Panamá bien. Y te dirá a lo mejor, oiga, pero que los Estados Unidos ponga una base militar en el Darién y que paguen un arrendamiento de millones de dólares al año, etcétera, no parece mala idea. Para esa persona te va a decir que no parece mala idea, o para alguien muy joven te va a decir que no es mala idea, porque no tiene la referencia de lo que pasaba en Panamá contexto, claro, en los 30, en los 40, incluso en los, hasta en los 90. Los gringos se fueron en 1999. Pero un concepto tan básico como que los gringos te dañaban una discoteca. Y la gente dice, ¿cómo así? Sí, o sea, tú llegabas a una discoteca, la discoteca quedaba buena y cuando la discoteca se empezaba a llenar de gringos, el ambiente de la discoteca se dañaba, llegaban las muchachas que le gustaban los gringos y la discoteca terminaba convirtiéndose en otra cosa y al final la discoteca se dañó, pues. O sea, cosas como esas que a lo mejor no lo va a entender uno desde afuera porque no lo ha leído o no lo vivió o no se lo han explicado. Entonces, esos temas de la historia definitivamente influyen en las decisiones políticas. La gente no entiende hoy día por qué el tema del canal, qué tan apasionante tan puede ser. También. Exacto. Que si el memorándum de entendimiento, no, a mí no me estresa tanto, pero yo puedo entender por qué hay panameños que sí el tema los crispa de inmediato, porque Panamá tiene una historia sobre el tema de las relaciones con Estados Unidos. Entonces, sí, esas cosas creo que son importantes para cuando uno hace los análisis. Ya ahorita, mientras que vamos finalizando aquí en este programa, caóticamente, le voy a hacer varias preguntitas. Las que quieras. Usted me invitó aquí y no me dijo ni para qué era que veníamos a hablar. ¡Ay, por Dios! No, de verdad, usted me dijo caóticamente y yo no sé si... yo vine ya, para cumplir, le dije, vine a cumplir. Dígame, a ver, dispare. ¿Radio o televisión? Uy... No, sí, radio. A ver, es que yo le digo a la gente, para mí hacer televisión es como caminar. O sea, ¿qué tanto te cuesta caminar? Pero radio ya es como respirar. O sea, sentado, acostado, en todo momento estás haciendo radio. Rápido. Para mí, sí, radio. ¿Su personaje? Me gusta mucho la televisión, pero sí, radio. ¿Su personaje favorito panameño? ¿Personaje favorito panameño? Sí. Uy, no me he puesto a pensar, pero Belisario Porras me tiene bastante encantado, digámoslo así. Hay muchos jóvenes que les encanta Belisario Porras. Y tiene cosas, a ver, de Belisario Porras siempre se ha hablado muy bien. Yo creo que Belisario tenía un ego, también tenía un ego mundial y tenía muchas cosas, era medio testarudo. Pero no voy a hablar de Belisario hoy, sin embargo creo que sí, mi personaje favorito pudiera ser Belisario Porras. Sí, muchos que hablan de él. Sí, Belisario Porras. ¿Su rutina cómo es? Me paro muy temprano en la mañana, tomo café. Yo creo que me he estado ablandando con los años, tú sabes. Yo tomaba el café negro y sin azúcar, así como el alma mía. ¡Ay, por Dios! Pero con los años no, que si leche deslactosada, que si Esplenda. Sí, me he ido ablandando con los años, ¿no? Pero con leche deslactosada y Esplenda. Ajá, el café, sí. No, pero la rutina. Eso, en la mañana, el café. Voy a la emisora, después en el camino paro a la emisora, de hecho paro a comprar el café 5:30 de la mañana, en esos 20 minutos de 5:30 a 5:50 leo los periódicos, hago el programa de radio, después de 7 a 8 hay una especie de post-mortem del programa de radio con mi compañero para, digamos, hacer el análisis de lo que ha pasado en el día, que es mi charla política, digamos, de información, de intercambiar opiniones. Después voy a la casa, duermo. Esa es buena. Duermo un rato. En la mañana es que leo. Sí. En la mañana es que leo. Hay como calma, la barrera está más tranquila y como yo estoy en casa a una hora que no hay mucha gente, a esa hora puedo leer un poco, dormir.
Y sí, mi momento de entretenimiento es un poco a esa hora. Si estoy viendo una serie en Netflix o algo, es probable que la esté viendo entre 11 y 12. A las 12 ya los noticieros de nuevo y a la carga para prepararme para la tarde para el noticiero. ¿Todavía le dan nervios entrar al aire? ¿O ya es para ustedes que es súper... No sé si es nervios la palabra. Pero no le da algo ahí en la garganta, en el estómago, ¿no? Al revés. Se me quita todo. Es decir, a veces incluso la garganta, uno tiene una tosecita, uno tiene dolor de cabeza o tiene algo, y en el momento que comienzan a contar a 5 o 4, como que ¡pum! Hay un chip de uno, hasta uno se sienta mejor en las sillas y todas esas cosas, claro, porque estás en televisión, estás en cámara. Más que nervios es esa parte, ¿no? Quizás el shot de adrenalina que uno tiene te quita Dicen que para las alergias te dan adrenalina cuando tienes un ataque. Bueno, yo me imagino que algo viene allí y se me quita todo en ese momento, ¿no? Sí. Es al revés. Antes de que usted entre al aire, ¿tiene alguna rutina o algo? Tenía más que nada de dicción, más que de relajación, de dicción, ¿no? De capira, pacora, de pacora, capira, de capira, pacora, de pacora, capira. ¿Tú sabes qué es capira? Eso? Ajá. De capira a pacora. Ajá, y de pacora a capira. De capira, pacora, de pacora, capira. Ajá, ¿de nuevo? Ya. De capira, pacora, de pacora, capira. De capira, pacora, de pacora, capira, de capira, pacora, de pacora, capira, de capira, pacora, de pacora, capira. De capira, de capira, pacora, de pacora, capira, de capira, pacora, de pacora, capira. Ajá, ya, okay. Ahí está, lo hice. Eso, un poco para ir soltando la lengua. Cuando empecé me constaba mucho inconstitucionalidad, procuraduría. O sea, son palabras que tenían como... a muchos todavía inconstitucionalidad les cuesta bastante. Sí, yo trato mi papá decía, mastica todas las palabras, ¿no? Preocupación, o sea, que se oiga así como completo, ¿no? Por lo menos Gemini, cuando le hablo, me entiende. ¿Usted usa Gemini, ChatGPT y todo ChatGPT muy poco, uso más Gemini, es la que trae el celular. ¿Y qué piensa de la inteligencia artificial? Es una herramienta, no podemos dejarle todo a la inteligencia artificial. Pero con Gemini me pongo a conversar a veces, tenemos largas conversas de amigos. ¿De relojes. Okay. De relojes. Y que usted le pregunta sobre le pregunto por un reloj, qué tipo de máquina tiene, y Gemini me dice, no, tiene un movimiento turbillón, un calibre 16, que el calibre 16 no es realmente original de TAC, sino que se lo vi. Tengo las conversaciones de relojes con Gemini muy entretenidas. Yo, ok, no tengo Alexa en la casa y mejor que no, porque creo que terminaría loco. Conversando mucho con Alexa después. Con Gemini. Con Gemini, converso más que con Gemini. Y ya. No se lo puedo creer. Ni yo lo uso. Sí. Al final, Gemini, yo no sé si es inteligencia artificial como tal. Gemini es un buen buscador de Google. Eso es lo que termina convirtiendo. O sea, Gemini lo que hace es buscar en Google los datos. Y recoge los datos y te los alinea. Sí. Y en Google hay mucha información distorsionada, hay mucha gente que publica sus cosas y Google lo va a encontrar y la inteligencia artificial lo va a encontrar 100%. Sin un discernimiento o sin verificación. Entonces yo sí creo que es una herramienta que uno puede tener para ayudarte en cosas. Y hay otros apoyos. Mira, tú le puedes decir, voy para Nueva York este viernes y voy a estar 4 días, hazme un programa de qué puedo visitar en Nueva York en 4 días. Ponme las horas, agrúpamelos, qué queda más cerca para ahorrar lo más que pueda en transporte público, etcétera. Y eso te lo va a hacer. Y eso sí me parece una genialidad. Pone el riesgo del trabajo de los agentes de viaje, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que sí valdría. Es interesante ver cómo personas de su generación, para no dar su edad, porque no me la quiere 53, yo no tengo problemas con eso. Yo nací el 3 de mayo de 1972. Interesante cómo las personas de su edad, de su generación, algunas, porque no todas, utilizan esta herramienta. Yo por lo menos con 26 años, yo me rehúso por lo menos a usar ChatGPT. Para mí es, yo sí quiero leer, yo sí quiero buscar. Pero sí mire ese contraste, ¿no? Que es la generación la mía la que más la usa y yo no la quiero usar. Okay. Y usted sí la usa. No, hay cosas. En estos días iba con un amigo y había que pagar el estacionamiento.
Y no tenía efectivo. Espérate, entonces yo saco, cada vez que íbamos a pagar el trámite era un problema. Yo saco la tarjetita, la máquina lee el código QR, listo, acerco el celular a donde pagan y y quedó así, se me quedó mirando cómo hiciste eso. Sí, Esto existe hace rato, pero bueno, él sacando, preocupado porque no tenía billetes para el parking, meter los dólares de uno en uno en la máquina, etcétera. Cuando la máquina acepta la tarjeta de crédito, no tienes ni que deslizar la tarjeta de crédito, sino que lo acercas y en el caso del celular, y la verdad es que me sentí yo, como te dice, muy tecnológico, explicándole al amigo, no, ya yo sé, o sea, no está claro, yo soy cavernícola, pero me sentía cuando se lo pude explicar a él. Pero qué bueno que usted haga asombrar eso. a alguien con mi conocimiento de la tecnología. Pero qué bueno que usted haga eso porque usted ha vivido varias etapas y no se ha quedado atrás. Cuando yo estudié no había internet. Exacto. Por ejemplo. Y ha usado todo eso como un apoyo. Trabajo de la universidad en... Biblioteca. Los primeros a máquina y los otros ya en computadora, pero con un software que se llama WordStar. Las computadoras no tenían internet, exacto, ni mouse. No tenía, WordStar era sin mouse, exactamente. El mouse era una cosa nueva. El mundo evoluciona y Claro. así mismo el ser humano tiene que. Uno no se puede quedar atrás. Yo creo que hay que ir juntos. Porque si el mundo va y el ser humano ya se queda, pues se quedó. Sí, por eso Pues voy se a meterme quedó. a la universidad de nuevo. ¿En serio? Sí, lo tengo como un plan allí porque, vamos, como te dije. Nunca es tarde, Cuando yo entonces. estudié periodismo, Ujú. no había internet, no había redes sociales y esas cosas. Entonces un refresh allí. Comparto yo de aquí para allá y me nutro de lo que traen los pelados, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué carrera No, quiere yo voy a la estudiar? escuela de periodismo. ¿Nuevamente? Ah, no, porque usted... Yo estudié estudió fue mercado y marca. publicidad, me faltan Ok. algunas cosas allí, así que voy de nuevo para allá a compartir con los pelados, pues. ¿No? Por ahí nos vemos. pues. Sí, claro, no, esa es la idea. Mi compañero A compartir con los pelados, Eduardo eso es para Linjué. sentirme, para mantenerme fresco. trabajo en grupo. Yo voy con El Eduardo colágeno. Linjué, con puros veinteañeros. ¿Se sentiría cómodo? No sé, no lo sé. Que no me digan señor Eduardo es lo único. ¿Y cómo más Que- le van a Eduardo. decir? No, por Dios, respeto. No, Eduardo y ya, para mantenerme así pelado, ¿no? ¿Y cómo va a ser con los trabajos en grupo en la casa de tal persona? Y usted llega No, ahí. mira, a ver, no sé cómo va a ser con los trabajos en grupo, pero tengo algo que ofrecer. A ver, tengo carro. No, cuando haces trabajo en grupo, que alguien del grupo tuviera Tenga carro, carro, eso es era importantísimo. difícil. Entonces, sí, tengo carro y no me sobra la plata, pero podré pagar algunas impresiones a colores, ¿Y la comida? la cosa y sí. Y la comidita. No sabía que eso también, pero Oh, sí. también puedo pedir una pizza para cuando estamos haciendo el trabajo en grupo. O sea, sí. Entonces, sí, yo creo que no sería yo. No sé si yo soy el que más va a trabajar en el grupo, pero puedo poner el carro y pagar la pizza, ¿no? Y sobre todo tiene el conocimiento. Ah. El conocimiento. Claro. Trabajo en grupo, ¿no? Súper chévere esta conversa que hemos tenido aquí con el señor Eduardo Linjué, o como él quiera que lo llamen, simplemente Eduardo, sí, señor. Ah, se me pasaba. Yun Yun, ¿de dónde sale? Lucy Molinar. Y yo te soy sincero, Lucy Molinar, y no sé por qué tanto. Yo creo que ella le está echando la culpa al señor Bárcena. Sí, porque eso fue allá. Parece que los directivos, Lucy Molinar con el señor Bárcenas, que era de la junta directiva de la emisora en la que ellos trabajaban, querían llevarme a trabajar con ellos y como que estaban discutiendo. ¿Y este tipo cómo se llama? Yun Yun. O sea, no estaban claros del nombre. A ver, dice Lucy que eso lo dijo Bolívar Bárcenas. Yo creo que fue ella porque el señor Bárcenas conocía a mi papá de toda la vida, Y así tenían que el para mismo él eso nombre. no era un nombre extraño. Yo creo que fue ella. Y Lucy me quedó diciendo Yun Yun y la que me dice Yun Yun es Lucy. Y bueno, Y y Car Car Reyes, también. que estuvo allí, se copió, pero lo adoptó y él puede, es mi amigo, él puede decirme. Yun Yun Yun. Yun. El que no es amigo mío no esté diciéndome Yun cosas Yun. así, exactamente. Que no lo vean por ahí y no le digan Yun Yun. Lucy ¿Apodos? puede. ¿Apodos aparte de Yun Yun tiene otra? No, yo me llamo Eduardo, mi Tenzin. segundo nombre es Tenzin. Ajá. En la casa, cuando alguien tú ves que me dice Tenzin o por la calle es porque probablemente sea de la casa, de la barriada, del círculo cero. Pero no, cabezón, cuando uno es cabezón, toda la gente que me ha dicho cabezón, no me va a decir nada porque tenía un vecino que era más cabezón que yo. Entonces, afortunadamente, cada vez que me decían cabezón, había también una besaca al revés, ¿no? Besaca, cabeza, de eso, pero por allí ya, del tamaño, Frankenberry, eso creo que Ay, fue el griego Dios Prixiolas mío. en Qué malo. crítica.
el griego Pritziolas cuando era director de crítica en Las Glosas, Frankenberry, Mr. Google. Eso de Mr. Google fue reciente, pero creo que fue la gente de Panamérica, uno de ellos por allá. Pero sí. Pero los sobrenombres nunca. Jampao. Ese Jampao me lo pusieron para carnavales hace poco. Sí, eso nunca me han hecho Afortunadamente no he tenido problemas ni complejos por eso. Por los apodos. Afortunadamente. Hay gente que no lo lleva bien, yo no. Sin problema. Voy a darle las gracias al señor. Perdón. A Eduardo. Gracias. A Yun. También. A Jampao. A Mr. Google por haber estado aquí con nosotros en este episodio de Caóticamente. Súper interesante y súper chévere conversar con él y conocer un poquito más sobre él y sobre Panamá también. No estuvo tan caótico, yo pensé. Ay, por Dios. Gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Y la campanita para que... Exacto, para que les llegue una notificación cada vez que tengamos un programa, cada semana, aquí en Caóticamente con Melissa Lázaros. Nos vemos, que tengan todos una excelente semana. Hasta aquí llega Caóticamente. Nos vemos en un próximo episodio.